Bueno, tenemos nuestro cuarto marco teórico, que es el del neocorporativismo, con el texto de Oliet, que es parte del manual del Águila. Y después agregaríamos otro escenario, otro enfoque, que es el de captura de agencias, con el texto de Davidson y Frickel. Después comento hacia el final por qué el enfoque de captura de agencia está agregado en esta diapo como complemento al neocorporativismo. No es necesariamente porque sea un enfoque parte del neocorporativismo o que esté muy estrictamente ligado a él. Es más bien por el contrario, para proponer después hacer una comparación entre este enfoque con el neocorporativismo que vamos a ver ahora y con el pluralismo que vimos en la ocasión anterior. Así que estos serían los dos temas de esta oportunidad, ubicación de estos temas en el conjunto general de la unidad. Bueno, estamos haciendo el repaso de los distintos marcos teóricos construidos para explicar de qué distintas maneras puede funcionar el sistema político bajo la influencia de qué actores principales o centrándose en qué actores principalmente. Lo que vamos a ver hoy entonces, neocorporativismo en Basioliet y captura de agencia como complemento. Sobre el neocorporativismo, bueno, ante todo, decir que es una corriente teórica que arranca en los años 70, desarrollada a partir de Schmitter, como se cita por ahí, y que se construye principalmente en discusión con la teoría pluralista. O sea, las dos buscan explicar de la misma manera, por los mismos carriles, el mismo tipo de cosas. Cada una de estas corrientes propone un modelo diferente para resolver esos mismos asuntos. Por eso la discusión se da fundamentalmente entre estas dos corrientes. El neocorporativismo discute fundamentalmente con el pluralismo. De hecho, Schmitter cuando construye su modelo, lo construye como variación respecto al pluralismo y definido en comparación con las definiciones del pluralismo. Ahora enseguida, cuando vayamos al contenido de este enfoque teórico, lo que vamos a estar presentando siguiendo el texto de Oliet, que a su vez lo que sigue es la definición de Schmitter, bueno, pues vamos a ver las características del neocorporativismo en comparación con las características de la teoría pluralista. Por eso entonces una se construye en función de la otra y por diferenciación respecto a la otra. Bueno, ¿cuál sería la clave eh, de descripción del sistema político en los escenarios de tipo neocorporativo? Eh, Sobre todo, como punto de partida, que lo que la teoría neocorporativista plantea es que la expansión de la función reguladora en el Estado ha llevado a que el Estado defina espacios formales con actores predefinidos, que son los actores a los que avala como contrapartes para definir determinadas políticas. ¿Tá? Entonces, a diferencia del escenario pluralista, donde el escenario pluralista sería influyen los grupos que se movilizan hacia el Estado demandando cosas, no está entonces predeterminado quiénes son esos grupos. Los grupos se organizan como quieren y cuando quieren y tratan de hacer lobby respecto al Estado cuando les parece. Lo que plantea la teoría neocorporativa es, hay algunos escenarios donde la estructura de las políticas no es esa. La estructura de las políticas no es el Estado resuelve sobre ciertas cosas influido por los grupos sociales a los cuales se les ocurrió intentar influir y posicionarse. En algunas políticas el Estado predefine quiénes son los actores con los cuales el Estado negocia y genera espacios formales de discusión para construir las políticas junto específicamente con esos actores y no con cualquiera que quiera participar. El escenario típico de este tipo de formato son las negociaciones tripartitas entre Estado, empresarios y sindicatos. La política salarial y la política laboral en general en muchos países está definida en estos espacios específicos. En Uruguay en los consejos de salarios y entonces
hay una diferencia clara entre una situación de tipo, bueno, cada grupo se moviliza y ahí ve el Estado a quiénes escucha y cuánto, sino que el Estado ya tiene predefinido dónde se negocia, con quiénes, cómo eligen representantes cada uno de los actores con los cuales se iba a negociar, etcétera. Bueno, el punto de Schmitter en discusión con el pluralismo era que, como decía al comienzo, el Estado, conforme a lo largo del siglo XX, va desarrollando cada vez más espacios de intervención y tornándose más regulador de esos espacios, va generando este tipo de estructuras. Entonces, para los teóricos neocorporativos originales, la idea era el escenario político se vuelve cada vez menos pluralista. El mundo es cada vez menos pluralista en sus claves y cada vez más neocorporativo. Se van construyendo espacios predefinidos donde el Estado negocia con ciertos actores y no responde abiertamente a la movilización de actores que se juntan por su cuenta, se movilizan por su cuenta y no tienen formalizado su modo de incidencia respecto al Estado. La discusión original del enfoque neocorporativo era entonces era un tipo de discusión de momento histórico. Estaríamos pasando a sistemas políticos más neocorporativos y no tan pluralistas. Decía que estas características del neocorporativismo se pueden repasar entonces en comparación con los planteos pluralistas. Y acá la tabla esta, que está construida en base al texto de Olliet, como decía, sí la voy a repasar leyendo cada una de las filas, porque ya que me esmeré en tratar de resumir las frases en la menor cantidad de palabras posibles, ahora voy a respetar eso y leer cada uno de los puntos. Bueno, ahí lo que se compara es las características que plantea el pluralismo respecto al sistema político y para cada una de esas características qué plantea el enfoque neocorporativo. Entonces, por un lado, el pluralismo pensaba escenarios abiertos a la influencia de los grupos que se organicen y se movilicen. El neocorporativismo dice, en muchos escenarios, el Estado predefine con qué actores negocia la política, como decía hace un rato. Por otro lado, en el pluralismo esos grupos son independientes y están organizados de manera espontánea. Los grupos surgen por sí mismos cuando esos actores consiguen organizarse y se movilizan cada uno por la suya. El neocorporativismo plantea que participan las organizaciones validadas por el Estado y en ocasiones es incluso el Estado mismo el que crea esas organizaciones. Esto implica que eh, en diversos casos estos escenarios de negociación, ejemplo, Estado, cámaras empresariales, sindicatos, no en todos los países, pero sí en muchos y en muchos periodos, el Estado mismo es el que crea sindicatos o a veces crea cámaras empresariales destinadas a tomar la representación de cada uno de esos sectores y juntarse con el Estado a determinar el andamiaje de la política. Así que, como mínimo, esas organizaciones no es que sean independientes y funcionan de manera totalmente espontánea, sino que el Estado valida que forman parte de la estructura tal en la que negocian con el Estado, por ejemplo, los consejos de salarios. En los casos de máxima intervención del Estado en estas construcciones, a veces es el propio Estado el que constituyó a los sindicatos o cámaras que pasan a negociar con él. En la tercera fila, en el pluralismo los grupos compiten entre sí por lograr influencia, una mecánica un poco más vinculada a la lógica de competencia de mercado. En el neocorporativismo esto está matizado porque, como plantea esa casilla, los actores confrontan en un marco de moderación mutua que los hace interdependientes. ¿Por dónde va la cosa con esto? En que, como planteaba Schmitter, la construcción neocorporativa está hecha buscando que estos actores que participan en esas negociaciones se moderen mutuamente en sus planteos. La estructura de negociación busca
apaciguar los reclamos más extremos de cada lado y acomodarlos a una situación donde lleguen a cierto punto de equilibrio y de negociación con el otro actor. Mientras que en el pluralismo, un actor que se moviliza con una cierta reivindicación puede, como punto de partida, aspirar a llevarse el 100% de la torta. Un grupo movilizado en clave pluralista puede perfectamente aspirar a, bueno, yo me movilizo con este reclamo, ¿para qué? Para tratar de, en el mejor de los casos, construir la política, construir el escenario tal cual yo lo necesite. En todo caso, el actor pluralista, el actor movilizado en clave de un escenario pluralista, se va a estar movilizando con esta aspiración. Bueno, lo mejor defino yo todo a mi modo. Después quizá el Estado, como no me va a escuchar solo a mí y va a tener que escuchar a otros actores, posiblemente el Estado termine construyendo un cierto equilibrio entre lo que yo demando y lo que va a estar demandando otro. Pero yo voy con mi plataforma a reivindicar lo mío y punto. En la lógica pluralista, cada actor va por su plataforma y no pasa por un tamiz de negociación estable con otros grupos. En definitiva, el que va a construir algún equilibrio en medio de todos esos reclamos es el Estado. En el planteo neocorporativo se construye un andamiaje de negociación estable que implica que los actores se ven obligados a directamente entre ellos mismos ir acomodando sus posiciones a a una posición de negociación mutua. Y a su vez, como cada uno de los sectores tiene representantes en ese espacio de negociación, ese espacio de negociación alcanza éxito si se llega a algún cierto acuerdo. Esos representantes empiezan a ser en cierto modo mutuamente interdependientes. O sea, los representantes de cada sector precisan moderarse y precisan que el otro se modere y tenga cierta capacidad de escucha a lo que se le está planteando, porque el éxito del espacio en general depende de que cada uno sepa acomodarse a esa lógica de toma y daca entre cada una de las partes. Entonces, el escenario neocorporativo presupone una lógica mucho más basada en ir a negociar entre todos una cierta cosa que el presupuesto de la lógica pluralista, que es yo voy a movilizarme con una reivindicación, lo mío es esto, punto, otro hará lo mismo, otro hará lo mismo, otro hará lo mismo, y el Estado de alguna manera construirá un equilibrio a partir de eso. En la última línea, para el escenario pluralista, la cantidad de grupos movilizados no está definida y el Estado tampoco los organiza jerárquicamente. O sea, en el escenario pluralista, el Estado no tiene predefinido quiénes se van a movilizar. Vaya a saber quiénes se movilicen, de los que se movilicen saldrán las influencias principales por las cuales se va a construir la política. Pero quiénes son los grupos que van a participar, quiénes son los grupos que van a influir, no está predeterminado y el Estado no tiene organizado, no tiene escrito en ninguna norma, tal grupo es más representativo, más válido y por tanto merece más escucha que tal otro grupo. En cambio, en el neocorporativismo, los grupos están predefinidos, se establece el modo en que deben elegir representantes y están ordenados en niveles de jerarquía y divididos según representación funcional. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Los grupos están predefinidos, lo que venimos diciendo desde el comienzo. El Estado establece con qué actores sociales va a construir determinada política. Como hace eso, como dice, estos actores son los actores con los que yo voy a negociar, esos actores habitualmente tienen que construir pautas de representación que el Estado valide. Los sindicatos tienen que tener una estructura de elección de representantes por los cuales garantice que los representantes que van a ir a sentarse a esa mesa de negociación son efectivamente los representantes de tal sector. Lo mismo en las cámaras empresariales. Cámaras empresariales en una lógica pluralista se movilizan hacia el Estado con reivindicaciones cuando les parezca,
cómo eligieron a sus representantes, cómo se organizaron, todo eso es una cuestión interna del propio actor social en la cual el Estado no se mete. En una lógica neocorporativa, el Estado tiene una silla en la mesa de negociación para los representantes de las cámaras empresariales. Como está construyendo y validando eso, se les pasa a exigir a las cámaras empresariales que tengan mecanismos de elecciones para elegir a sus representantes, o sea, al dar un espacio institucionalizado, pautas también de qué manera tiene que funcionar a la interna cada uno de esos actores y cómo tiene que elegir su representación. Por otro lado, el Estado, así como define con quienes negocia, tiene organizados los distintos niveles de jerarquía en que se ubica cada actor. ¿M? ¿Cuál es el espacio de decisión de el sindicato de toda una rama de actividad? ¿Y cuál es el espacio de negociación del sindicato dentro de cada empresa en particular? ¿M? Se define entonces el nivel en que está cada actor y el grado de incidencia o de autonomía que se tiene dentro de esa escala. A su vez, el conjunto de los actores, como planteaba por ahí al final, están divididos en términos de representación funcional. Vos estás acá porque sos el representante de tal tipo de actores y vos estás acá porque estás en representación de este otro tipo de actores. Yo lo que trato de representar es distintas funciones básicas cumplidas en la sociedad a través de distintos actores y bueno, yo trato de tener representantes de un lado y del otro. Algo bien distinto del esquema pluralista donde yo no tengo predefinidos quiénes tienen que estar acá ni los tengo clasificados de ninguna forma. Se presentará el que logre organizarse, movilizarse y al que le interese tratar de estar acá presionando por esto. Um, Finalmente apuntar que si bien el neocorporativismo empieza su discusión, como decía antes, fundamentalmente con el pluralismo, en términos de quién explica mejor el mundo, el mismo tipo de discusión que el pluralismo mantenía ya con el marxismo y con el elitismo, ¿no? Las discusiones entre elitismo, marxismo y pluralismo eran discusiones de si el universo es más bien pluralista o más bien marxista o más bien elitista. Son teorías que discuten en términos de buscar explicar el conjunto de la sociedad, a veces el conjunto de las sociedades a través de la historia, está entonces con aspiraciones maximalistas en cuanto a si la realidad es o no es así, si es más como digo yo o es más como dice el otro. La teoría no corporativa empezó con ese tipo de discusión con la teoría pluralista, peleándose respecto a quién explica mejor la realidad actual y el mundo moderno. Así empezó esta discusión en los años 70. Lo que sí que con el tiempo fue decantando que de pronto el esquema neocorporativo y el esquema pluralista explican mejor uno u otro determinados campos de política y uno puede pensar que algunas políticas están estructuradas de forma más neocorporativa en algunos países, mientras que otro tipo de políticas suele manejarse en clave más pluralista. Del mismo modo fue decantando también que estas dos doctrinas pueden adecuarse más cada una a distintos escenarios regionales. Schmitter construye su planteo estudiando en forma comparativa Europa y América Latina y diciendo, por ejemplo, los neocorporativismos de Europa occidental modernos suelen estar construidos en forma más autónoma, las cámaras empresariales, los sindicatos son actores autónomos respecto al Estado, no los creó el Estado, los avala, pero no los creó. En América Latina en varias ocasiones el esquema moderno a finales del siglo XX es un esquema donde el propio Estado construyó a los grupos sindicales que van a representar a los sindicatos ante el Estado. Caso, por ejemplo, del peronismo en Argentina desde mediados del siglo XX. En cambio, Estados Unidos parecería tener una lógica de acción de clave más pluralista. Entonces, bueno, el pluralismo, que no por nada se desarrolló particularmente en Estados Unidos, estaría explicando el escenario estadounidense de construcción de políticas, mientras que la teoría neocorporativa
estaría explicando más particularidades de Europa o de parte de América Latina respecto a lo que podría dar cuenta el pluralismo. Bueno, entonces la discusión deja de ser una discusión de si el universo es o no de tal o cual manera, sino que las teorías pueden responder más o menos a ciertos escenarios regionales. Y esto empieza a dar una pauta con la que continuaría después en las próximas, y es en ir dejando de ver estas teorías como explicaciones del universo y empezar a bajar la cuestión a cómo cada una de las teorías se adapta a explicar escenarios concretos. Y que entonces el escenario que puedes tener puede no ser tanto si una es más verdad que la otra, sino qué tanto una teoría u otra se adaptan a explicar un escenario específico. Y ahí la cosa puede tener más utilidad como herramienta de análisis, menos como credo y más como herramienta de análisis, porque entonces cuando vaya a estudiar un caso concreto de política en un cierto país, viene a cuento preguntarme si el escenario que estoy viendo parece ser más bien de claves neocorporativas o pluralistas o marxistas o elitistas. Y entonces lo que importa tanto no es desde qué punto de vista teórico yo parto y lo adopto como doctrina, sino más bien tener a la vista cada uno de los esquemas teóricos como posibles mundos alternativos que se me pueden presentar cuando vaya a estudiar una realidad concreta, una región concreta y una política concreta. Finalmente, dejaba para acoplar a esta sección lo que refiere al enfoque, al escenario de captura de agencias. Comento de qué se trata y después al final vuelvo a subrayar, como decía al comienzo, el por qué ubicarlo en este lugar en el desarrollo del temario. Como decía, el enfoque de captura de agencias en la bibliografía nuestra aparece desarrollado en el texto de Davidson y Frickel, que presenta las teorías más influyentes para analizar política ambiental. Como planteaba ahí entonces al comienzo, es por un lado un enfoque en sí mismo y a su vez un enfoque especialmente presente al tratar políticas ambientales, aunque no solo esas. Y lo que plantea el enfoque de captura de agencias es esta paradoja, que las instituciones estatales encargadas de regular un cierto sector, encargadas de organizar un cierto sector de la producción, de la economía, etcétera, un cierto sector social, un cierto sector productivo, eh, suelen tener este doble rol. Por un lado, son las encargadas de promover ese sector. Por otro lado, y al mismo tiempo, son las encargadas de regularlo. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería es el encargado de regular a la actividad ganadera y al mismo tiempo el encargado de promover lo más posible la producción ganadera. Lo mismo pasaría con minería. El área de minería que se encarga de manejar las cuestiones mineras en el Estado tendría también ese doble rol. Por un lado tiene que regular a las empresas mineras que existan o que pretendan instalarse. Por otro lado, tiene que tratar de promover el sector. El enfoque de captura de agencia señala como potencialmente problemático este doble rol. El hecho de que el mismo actor estatal que tiene que encargarse de regular un área sea a su vez el que tiene que promoverla, lleva a contradicciones o puede llevar a contradicciones respecto a qué tan independiente es ese actor para construir esa regulación, qué tanto cuida al regularlo los efectos que, por ejemplo, los efectos que puede tener ese sector sobre otros sectores o sobre el resto de la población. Pensemos en ese caso concreto. Bueno, el cierto sector productivo está generando efectos negativos sobre otro sector productivo o sobre la población en general, por el tema que fuere. ¿Quién es el encargado inmediato de regular
a ese sector, a el ministerio que se encarga del tema. ¿Y qué tanto lo va a hacer? ¿Qué tantas restricciones le va a plantear? ¿Qué tanto va a forzarlo a entrar en determinado esquema para no generar esos efectos negativos? Bueno, hay que ver qué tanto, porque al mismo tiempo esa institución es la encargada de promover ese sector y ha sido la encargada de promover ese sector siempre, o sea que está en estrecha y especial relación con con los productores relacionados a ese sector. Bueno, entonces el enfoque de captura de agencia lo que plantea es el problema potencial de que el actor estatal encargado de manejar un tema quede capturado por los representantes sociales ligados a ese tema, con los cuales tiene construido una hermandad, una sociedad histórica de desarrollo de política en función de ellos y que entonces puede estar cegado al generar sus regulaciones y sus marcos por su cercanía con ese sector. Em, Planteaba, porque como tenemos un ejemplo muy cercano de este tipo de discusión, planteaba como ejemplo de estos escenarios de posible captura de agencia la discusión, el debate que se generó por las declaraciones del ministro de Ganadería, Uriarte, este mismo año, cuando el ministro decía, bueno, yo entiendo mi rol en el ministerio como el asegurar que los productores estén representados en el gobierno. Entonces la idea es cuál es el rol del ministro de Ganadería, hacer que los productores ganaderos, que los productores agropecuarios en general estén representados dentro del conjunto del gobierno. Esta percepción generó mucha discusión y debate, incluso a la interna de los propios jerarcas del ministerio, porque, bueno, desde otras visiones se planteaba, no, el rol del ministro de Ganadería no es representar a los productores, el ministro de Ganadería tiene que, a título del gobierno, encargarse de regular y organizar la producción de ese sector. Encargarse de regular y organizar la producción de ese sector no quiere decir necesariamente ser la representación de los productores, ¿no? Esas dos cosas son bien diferentes. Bueno, pues lo que estaba planteando el ministro en este caso es justamente la expresión directa del tipo de problema potencial que el enfoque de captura de agencia plantea. Bueno, por último, dejaba planteada la pregunta, lo que anunciaba al inicio, que no es que presentar el escenario de captura de agencia, el enfoque de captura de agencia en este lugar, obedezca a que de alguna manera es parte del encuadre neocorporativo. Por el contrario, mi idea era de aprovechar a que ya expusimos pluralismo la vez pasada y neocorporativismo ahora, para dejar planteada la pregunta de, con respecto a esos escenarios teóricos, ¿cómo ubicaríamos el enfoque de captura de agencia? ¿Con qué similitudes con cada uno de los dos y con qué diferencias con cada uno de los dos? Y bueno, dejar entonces, en vez de ponérmelo a comentar ahora, dejar abierta esta cuestión para tratar en el foro y ver entonces, entre otras cosas que vamos a tratar en el foro de esta unidad, qué similitudes y qué diferencias veríamos en este planteo de captura de agencia respecto a los escenarios neocorporativo y pluralista.